Buenos días, estamos 16 de enero, cálculo para el grupo de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Entonces, les estaba comentando de la reunión que hubo en academia. Entonces, los resultados de la evaluación que ustedes hicieron me pedían que hiciera cosas más parecidas a las actividades y créanme que yo planeo mi asesoría de esa manera. Como no es imposible ver en 1 hora y media todo el material de la semana, yo me concentro en los puntos que más les sirven. Pero siempre se los estuve diciendo, ahí hay más material, lo tienen que leer. Ahora, la otra parte, y eso vino del sistema de gestión de calidad que nos auditaron en noviembre, en la auditoría nos mencionaron que no estábamos atendiéndolos a tiempo. ¿Por qué? Que porque les estábamos calificando muy tarde. Se les explicó que, por ejemplo, si se recuerdan, ustedes la mayoría del tiempo se iban hasta más allá de la fecha de entrega, sino se tomaban toda la semana que tenían antes del corte, ¿sí? Entonces, no debería de ser así. Yo no quería calificar antes. Bueno, con ustedes no tuve ese problema de calificar antes porque eran prácticamente puros eh, cuestionarios autocalificables. Pero con el otro grupo que daba, sí tenía ese problema que me decían, es que no califica a tiempo, pero se estaban tomando mucho tiempo para entregar. Y me pasó en otros cuatrimestres lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona este modelo semipresencial? Que ahorita es, la parte presencial la estamos teniendo también virtual por medio de esta aplicación de Teams. La semana, ¿cuándo empieza escolarmente en la universidad? ¿Quién sabe? Desde cómo están marcadas las semanas, de martes a lunes, ¿sí? Entonces, es todo el proceso de la semana para la actividad de esa semana. Hay semanas que no hay actividades, pero normalmente cuando hay actividad por semana es toda la semana, no esperarse hasta el sábado. Entonces, la idea es que ustedes que toman clase el sábado, entre martes y miércoles vean el material, vean de qué se trata la actividad, si van a poder resolver y que esto de los sábados no sea clase, que se ha convertido en clase, sino que sea más bien una asesoría. Yo de todas maneras tengo que preparar de todo, tengo que tener material, tengo que ver de qué se trata y que la idea de este modelo es que esta reunión del sábado sea de asesoría, que en lugar de que yo les dé un material como si fuera una clase presencial, que les explique lo más importante, lo más relevante o lo que va a venir en la actividad, ejercicios similares, temas similares, ustedes sean los que pregunten cuáles son sus dudas. Ese es el ideal del modelo, ¿eh? Y así está diseñado para que tenga la mejor efectividad. Ahora, a final de cuentas, ustedes son los responsables. Ustedes son los que deciden cómo vamos a hacerlo, si vamos a hacer el modelo como debe de ser o simplemente vamos a seguir como estamos hasta ahorita. Cuando yo entré hace casi 8 años más de 8 años a la universidad, yo sí entendí el modelo, pero la mayoría de mis compañeros no. Entonces, pues yo las preguntas que traía, como el maestro daba explicación como si fuera clase, obviamente no era todo, porque yo recuerdo siempre que, sobre todo en este tipo de materias en cálculo, siempre teníamos algo que investigar aparte de lo que nos daban en clase para poder resolver las tareas. Siempre había algo más que investigar, uno por su cuenta. Yo me daba cuenta que a veces había estudiado y otros compañeros habíamos estudiado más de lo que nos daban en la clase. Y a la hora de ver la actividad, pero era porque iba relacionado a la actividad, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es que la gran mayoría de los temas de esta materia
ya los vieron en prepa. Se supone que son a acrecentar un poco. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy se supone que lo vieron en prepa. Luego viene la segunda unidad, que son derivadas, y creo que todo lo que viene ahí, a ver qué viene. Dominio de un recorrido. Ah, no, eso es, a ver, eso es hasta más adelante. ¿Qué es la derivada? Reglas de derivación de orden superior y derivación implícita. Esto es normal en prepa. Sus aplicaciones, algunos ven yo, por ejemplo, yo en el guanajuatense sí alcanzo a enseñar cinemática de partículas y aplicación de la recta tangente y la recta normal. Y aquí viene también razones y problemas de optimización. Eso sí yo no lo veo en prepa por problemas de optimización, ¿para qué les digo? Pero sí veo también el tema de diferenciales, que es parte de esa segunda unidad, y aplicación de diferenciales para cálculos. Luego viene el tema de el módulo 3, que es integración. Ahí en ese nos vamos a llevar 4 semanas. En integración nos llevamos 1, 2, 3, 4, 5 semanas y se ve la antiderivada, el teorema fundamental del cálculo, el teorema del valor medio de Rolle, las integrales directas, sus reglas. Y luego se ven métodos de integración, que nada más vamos a ver integración por partes y integración por cambio de variable. Y hay muchos métodos más, si se acuerdan. Yo en prepa veo hasta el de fracciones parciales. Cuando es entre semana, los de fin de semana nunca les doy matemáticas, porque aquí tengo al menos un alumno que fue conmigo a la prepa y dice, no es cierto, pero sí lo vieron con Chía, ¿no, Gael? Así es. No se acuerda. Y luego sus aplicaciones, el área entre regiones, eso sí yo lo enseño, el volumen de sólidos de revolución, la longitud de un arco, aplicaciones físicas, que son trabajo, momento, y luego viene la última unidad, que son nada más 2 semanas, que son funcionales escalares de varias variables, que ahí se va a ver el dominio de ellas, y derivadas parciales, derivadas direccionales, y luego en la semana 12 se ve integrales dobles e integrales triples. Esas, por ejemplo, yo las dobles sí las alcanzo a ver en la prepa. Entonces, la mayoría de los temas se supone que ya los vimos. Y si no, pues bueno, los vamos tiene uno que ver, pero así es el modelo. Entonces, resumiendo, a excepción de la actividad 2, a partir de la actividad 3 en delante, si no la entregan en el tiempo marcado en plataforma, va a tener penalización. Obvio, si la entregan pasados 10 minutos, 2, 3 horas, no voy a ser tan sangrón. ¿Sí me explico? Y no les voy a quitar, si me la entregan en lugar de lunes el martes, no les voy a quitar ese 50% de la calificación. O sea, va a ser una sanción, nada más para en los 2 primeros días muy leve, porque yo también entiendo que tienen otras materias que muchos de ustedes trabajan, yo también eso lo entiendo, es cuestión de cómo se llama, de que uno se organice. Yo en lo personal, alguna vez se los comenté, yo si 2 días antes de las entregas de las actividades no las tenía resueltas, me ponía nervioso, pero ese era yo, ese soy yo. Porque les comento también, en la maestría nunca me puse nervioso y casi siempre terminaba las actividades el último día. Sí las empezaba con tiempo, pero ya no era como cuando estuve en la universidad de que tenía que tenerlas mucho antes. Ahora no. Por ejemplo, mañana tengo que entregar tarea de mi maestría y llevo apenas la mitad, pero mañana domingo me dedico a hacer lo que me falta, porque mi hora de entrega es mañana a las 11:30, así que tengo tiempo todavía. Por eso no estoy nervioso, pero antes sí hubiera estado muy nervioso. Bueno, entonces, espero que haya quedado eso claro. Cualquier indicaciones se van a
a dar por medio del foro del espacio del profesor. Usen el foro de dudas. No digo que no les voy a contestar por el Teams, pero el problema con el Teams es que no me permite dejar evidencia de que los estoy atendiendo. Sí, ustedes también ayúdenme, por favor. Ok, vamos a empezar entonces. Déjenme, le pongo aquí una notita para que quede muy claro. Actividades entregadas después de fecha de planeación serán penalizadas. No sé si alguien estuvo usando el cuatrimestre pasado las pizarras, pero yo las voy a seguir subiendo. Yo ya me acostumbré a hacerlo y me parece que es una ayuda extra. Ya el que la quiera, bueno. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una definición intuitiva del límite, para acordarnos de qué se trata esto. Ok. Esto va a quedar más o menos ahí así. Y ahorita recorro. Dice, si al aproximar X lo suficientemente cerca de un número A sin ser A, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, f de X se aproxima a un número L. Entonces, el límite cuando X tiende al número A es L. Y eso se escribe así. El límite de f de X cuando X tiende a es L. La otra cosa que tenemos que tener aquí muy clarita es esta. Me muevo esto para acá. Para que el límite exista, fíjense bien, no sé si se alcanza a notar, pero aquí está, tiende a y tiene como si fuera un de hiperíndice o de superíndice, supraíndice, tiene un signo negativo. Eso significa que es el límite por la izquierda. Es igual al límite por la derecha y, y ambos son iguales a L. Entonces, el límite de la función es L. Recuerden, el límite es calcular antes de llegar al número al cual tiende a, no es a, tiende a ese número. A ver, para que quede más claro, vamos a considerar la función, esta función. Si nosotros nos fijamos, aquí hay un pequeño problemita. Si yo quiero que esto tienda a 1, quiero que tienda al 1,
¿Qué va a pasar cuando yo tenga el 1? 1 menos 1 es 0. Voy a dividir entre 0, entonces no va a haber un número real. No va a estar definida la función en ese punto. Va a ser una indefinición. Pero eso no quiere decir que no existe límite. Vamos a hacer primero, como estamos de manera muy intuitiva, vamos a calcular, vamos a hacer una tabla. No nos vamos a perder el tiempo haciendo los cálculos, sino yo voy a traer aquí la tabla de valores ya. Fíjense, yo les decía del límite por la izquierda. Aquí le voy a poner con azulito límite por izquierda. Este es límite por derecha. Si nosotros tenemos la gráfica, el límite por la izquierda va a ser números menores, ¿sí? Pensando en la recta numérica, a la izquierda están números menores a un valor de comparación. En este caso es el 1. Si yo me voy acercando por la izquierda con valores cada vez más cercanos a ese valor, esto se va acercando, acercando, acercando. Ahora por la derecha, valores superiores, 1.25, 1.1, 1.01, 1.001. Mira, 3.8, 3.3, 3.03, 3.003. ¿Sí? Y si yo lo visualizo en una gráfica, esos acercamientos, para que se entienda eso, hagan de cuenta que eso es lo que se utilizó para hacer esta gráfica, una tabla de valores. Ahí nos vamos percatando cómo cuando yo me acerco con X al 1 por la izquierda, f de X se acerca al número 3. Cuando me acerco a X por la derecha, f de X se va acercando al número 3 también. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me permite? Toda esta información reunida me permite decir lo siguiente. Que toda la información que se ha reunido parece apuntar a la misma conclusión. F de X se aproxima a 3 cuando X se aproxima a 1. Y esas aproximaciones es esa palabra que se utiliza tiende a. No es ese lugar, sino nada más tiende. Ahora, yo esto lo puedo resolver algebraicamente. ¿Sí? Vamos a subir esto un poquito más. Voy a hacerlo más peque así. Esto también. Creo que lo vamos a hacer más peques para que me quepa la solución. Y ahorita ya tengo cierta evidencia. Pero ¿qué les parece si mejor hacemos el cálculo del límite? Aquí me traje la función. Yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. ¿Cómo se calcula un límite? Pues bueno, yo sustituyo el valor que tiende en las x, pero nosotros nos damos cuenta que cuando x tiende a 1, eso se convierte en un 0. Cuando x tenga el valor de 1, eso va a ser un 0, entonces no me permite resolverlo. Pero nosotros somos muy duchos en álgebra.
Entonces vamos a decir que el límite, cuando x tiende a 1, voy a factorizar, esto es una diferencia de cubos. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cubos? Bueno, con un binomio donde tomo las raíces cúbicas de estos, que serían x menos 1, y un binomio de la forma de este primer término es cuadrático, el producto de ambos, pero con signo cambiado, x por 1 es x, más el cuadrado del segundo, menos 1 por menos 1 me daría 1. Y abajo tengo x menos 1. De esta manera, yo puedo eliminar estos dos factores. Y esto se me convierte en un límite más simple. El límite de x cuando tiende a 1 de x cuadrada más x más 1. Entonces, ahora sí sustituyo. 1 al cuadrado más 1 más 1. ¿A qué es igual? A 3. Y era lo que me decían los datos de haberlo tratado de ver el límite haciendo cálculos aproximándonos. Esto es sin definiciones matemáticas muy complejas, esto es un límite. ¿Sí? Ustedes ya saben que en el momento que lo requieran me pueden interrumpir para preguntar algo, ¿eh? Yo no tengo problemas con eso. Ok, vámonos a la página 3 para ahora sí irnos a la definición formal del límite. También conocida como epsilon delta. Y ahorita van a ver por qué. Esta es la definición formal. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que sea mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, entonces tiene que ser menor que delta, y entonces el f de x menos L es menor que epsilon. Híjole, ahí como que me meten en el cerebro a la licuadora y me lo baten, ¿verdad? Vamos a tratar de entender qué significa eso. Para entenderlo, no hay nada mejor que una imagen. Fíjense, cuando el límite de x, cuando el límite de f de x tiende a A, o sea, tiende a A, es igual a L. Acá está la L. Sería esa primera parte. Si para todo epsilon mayor que 0, aquí tengo mi epsilon, existe un delta mayor que 0. Ahí está. Aquí están los deltas. Tal que si 0 es menor que x menos a,
Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. Acá está. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí estoy nombrando la delta. Sí, Diana, dime. Diana, gracias. Esta letra delta también se acostumbra a escribir como si fuera un triangulito. Y deriva en delta. De ahí viene el delta X, ¿recuerdan? Ya vieron cálculo, ya saben que es un delta X, es un diferencial. Esa es la teoría del diferencial, el límite. Por eso el límite es el paso al límite, o sea, estar lo más cerca, pero no estar ese es el diferencial. Y por eso está en las derivadas y en las integrales. Porque el límite es necesario para comprobar la continuidad, y la diferenciación y la integración solo se pueden hacer en funciones que sean, al menos en el intervalo que lo vamos a hacer, o en el punto que sea continuo. Y ahorita vamos a ver continuidad. Pero entonces, así está esta es, digamos, la definición formal de esto. Esta está muy grandota, pero ya no la puedo reducir porque tengo esto. Déjenme lo borro. Nomás era para acordarnos del delta X, porque quiero poner aquí teoremas. Y si no se alcanzan a ver, me los llevo a otra página. Vamos a poner el teorema número 1 de límites. Ahí se alcanzan a ver. Estas son las reglas de juego. Este teorema A tiene 9 incisos. Y algunas cosas ya las usamos intuitivamente. Nos dice que el límite de una función constante, cuando tiende a C, es el valor de la misma constante. Porque recuerden, es el valor al que tiende X. Cuando sacamos el límite de una función que es monómica y solo es la X, y X tiende a C, entonces su límite va a ser C. Luego nos dice, si nosotros tenemos el límite cuando X tiende a C de una constante por la función en X, la constante la podemos sacar del límite. Lo mismo podríamos hacer con las funciones, si ustedes recuerdan. Si una constante está afectando a toda una función, la podemos sacar de la función y integrarla después de calcular el valor de la función. Y estos son muy importantes los 4 que siguen, porque son las 4 operaciones fundamentales. Dice que el límite de la suma de funciones es igual a la suma de los límites de las funciones. Y lo mismo aplica para la resta, para la multiplicación y para la división o razón. Siempre y cuando en la razón el límite del denominador sea diferente de 0. Eso nos lleva a lo que yo le llamaba el cuatrimestre pasado las reglas sagradas. Prohibido dividir entre 0, primera regla sagrada. Luego, el apartado 8 nos dice que el límite de una función elevada a una potencia es igual al límite de esa función y luego elevar a la potencia. Y lo mismo con la raíz. Si nosotros tenemos una función que es una raíz y le queremos sacar el límite, pues primero podemos sacar el límite de la función que está dentro del radical y después aplicar el radical. Ahí lo único que tenemos que tener cuidado es que el límite de la función sea mayor que 0 para no violentar la segunda regla sagrada. Cuando el índice del radical sea par. Si ustedes recuerdan, la segunda regla sagrada decía que no se puede calcular o no existe dentro de los reales la raíz par de un número negativo.
O sea, son reglitas que ya conocíamos nomás puestas al teorema principal de los límites. Por eso engloba todos estos, porque ya son de propiedades y reglas que vienen desde la aritmética. Ok, vámonos a la página 4 para empezar a calcular límites. Es lo que necesitamos hacer. Calcular unos límites para que adentrarnos en lo que va a ser lo que tenemos que saber de aquí. Página 4. Eso tiene que estar acá. Y una vez marco acá. Y una vez marco. Ejemplo número 1. Los límites se pueden resolver de dos maneras. Todavía no hemos visto el teorema 2, digo teorema B o teorema de sustitución. Pero vamos a llegar a él de la siguiente manera. De acuerdo al teorema A, por ejemplo, aquí tengo una función que sería x a la 4 multiplicada por una constante. Entonces esto yo podría decir que es 2 veces el límite cuando x tiende a 3 de x a la 4. Entonces esto va a ser igual a 2. Como ya tengo una función monómica, nada más tengo que sustituir el 3 dentro de la x. Va a ser igual a 3 elevado a la 4, que eso es 2 veces 81 y nos da 162. Ese sería el resultado. Pero a mí me gustaría más resolverlo de la siguiente manera, que es válida. En lugar de sacar la constante, directamente hago la sustitución. 2 por 3 elevado al 4. Es igual a 2 por 81, que es igual a 162. ¿Sí? Es como si hubiera calculado f de 3 de la función 2x cuadrada. 2x cuarta, perdón. Veamos otro ejemplito. Si yo le hago caso al teorema A, aquí yo tengo la resta de dos funciones y ambas funciones también tienen multiplicados por constantes. Entonces, si yo me apego directamente al teorema, lo que tendría que hacer es escribir que 3 veces, esto es igual a 3 veces el límite de x que tiende a la 4 de x cuadrada menos 2 veces el límite cuando x tiende a 4 de x. Entonces, de este primer límite me va a quedar que 3 veces el 4 al cuadrado menos 2 veces 4. Esto va a ser igual a 16 por 3 es 48 menos 2 por 4 es 8, es igual a 40. Pero insisto, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Esto es más fácil decir 3 por 4 al cuadrado menos 2 por 4.
Me da 48 menos 8 es igual a 40. ¿Por qué? Porque existe este teorema. Si un f es una función polinomial o una función racional, entonces el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a evaluar la función en ese punto, con tal que f de c esté definida. Es decir, en el caso de que sea polinomial, que un término con radical no vaya a tener su valor del radical no sea menor que cero. En el caso de la función racional, significa que el denominador en c no se haga cero. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, esta la podría desgranar. El denominador serían 4 límites y todos esos límites podrían ser un solo límite con todos esos desgranados. O sea, no, primero lo que tendría que hacer es desgranarlo en 2 límites. El límite del numerador entre el límite del denominador. Y luego cada uno de ellos lo puedo desgranar en más límites. Pero ¿qué caso tiene? Lo único que tengo que checar es que no se me vaya a convertir en cero. Entonces la voy a calcular directa. 7 por 2 a la quinta potencia menos 10 por el 2 elevado a la 4 menos 13 por 4 más 6. Y abajo voy a tener 3 que multiplica a 2 al cuadrado menos 6 por 2, luego más 8, no, menos 8. ¿Y eso qué me da? A ver, 2 por 5 es 4, 8, 10, 32. Y 7 por 32, 7 por 3, 21. 7 por 2, 14. 224. A ver, 7 por 32 da 224. Sí, sí da 224. Luego tengo 2 a la 4 es 16, por 10 sería menos 160, 13 por 4 son 40, 4 por 3, 12 son 52, menos 52, más 6. Y abajo tengo 2 al cuadrado es 4 por 3, es 12, menos 6 por 2, 12, menos 8. ¿Eh? Entonces, arriba 224 menos 160 menos 52 más 6 da 18.
Me borro esto de aquí. Esto me da 18. Y la parte de abajo, 12 menos 12, 0, menos 8. Le podemos sacar mitad. Y me da 16 cuartos. Y queda así. No cometí ningún error. A veces en cálculos de esos cometo errores. A ver, chequen que no haya cometido error. Ah, ya vi dónde tengo el error. Es que como que no me gustaba mucho el resultado, no me convencía. Fíjense, aquí puse un 4. 13 por 4 y debe ser un 2. Menos 2. Ah, multiplicado. Es 13 por 2. Entonces, este 52 está mal. 13 por 2 son 26. A ver, entonces ya no fue 16. ¿Cuánto es? Ah, 11. Es un 11. Entonces, esto queda menos. No, no, ¿cómo que vamos a ver? El otro es 8 por 2. Este es un. Bueno, el 8 queda así. 12, 12, 8. Quedan los 8. Son 11 medios. Once medios. 6 por 2, 2, 11 medios. Ah, es que fíjense, aquí puse un 8 y es 12 y 12, 24. No, estos se eliminan y me queda un 8 acá abajo. ¿Por qué?
Es que lo que me queda arriba a ver, ya vi. Esto queda 26. Esto da 44. Menos 8. Le sacamos cuarta y nos da menos 11 medios. Ya vi. Ay, me estaba fallando la aritmética. ¿Ok? Los hicimos así ya. Y los otros los estaba haciendo de las dos maneras porque tenemos este otro teorema. A ver, vamos a hacer otro. Este quiero que lo intenten ustedes. Que tocaba la página 5. Sí. Página 5. A ver, este quiero que lo intenten ustedes. A ver, intenten ese, por favor. Y van poniendo resultados en el chat. Vamos a darle 7 minutos máximo.
Pues parece que nadie llegó a un resultado. A ver, vamos a ver. Si nos fijamos, ¿cuál es el problema? Si yo le pongo aquí el valor de 1, raíz de 1 es 1, menos 1 es 0. Esto estoy dividiendo entre 0, ¿verdad? Ese es el gran problema. Pero ¿qué les parece si el numerador, bueno, vamos a escribir el límite cuando x tiende a 1, eso lo tenemos que seguir repitiendo mientras estemos operando algebraicamente la función, lo quitamos en el momento que hacemos la sustitución. ¿Qué les parece? El de arriba, aunque ustedes no me lo crean, es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Como binomios conjugados. Si yo multiplico raíz de x por raíz de x, me da x. Entonces estoy multiplicando dos veces el mismo término. Entonces esto va a ser raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Ahí está mi diferencia de cuadrados como binomios conjugados. X es raíz de x es menor que 1 y esto me permite eliminar esto. Muy bien, Gabriel, es exactamente eso. Ahora sí ya puedo calcular el límite. El límite ¿de qué? De x cuando tiende a 1 de raíz de 1 más 1. ¿Cuánto es raíz de 1? Bueno, lo vamos a poner así. Raíz de 1 más 1 es igual a 1 más 1, que es igual a 2. Como bien puso Gabriel. ¿Sí? Cuando un problema de cálculo no lo podemos resolver es porque por ahí del álgebra algo nos está fallando. Ok, ahora vamos a la otra parte de hoy, que es la continuidad. Vamos a... Ah, no, antes de continuidad, rápidamente, aunque no vienen en la actividad, quiero resolver unos 2, 3 límites muy sencillos, pero ¿qué pasa cuando tienden al infinito? Por ejemplo, imagínense que tengo estos límites que quiero resolver. El límite de x cuando tiende a infinito. Acuérdense que cuando el límite, a esta va a ser una c. Por teorema A, va a ser f de c. Pues si yo evalúo x, f de infinito en x, pues esto me va a dar un infinito. Yo ya acá quedé que cuando tengo la x es igual al infinito cuando está tendiendo al infinito. Si yo multiplico 3 por infinito, tengo 3 veces el infinito, pero no puedo poner 3 veces infinito, pongo infinito. Recuerden que el infinito es una cantidad inconmensurable, no medible, que abarca todo, una cantidad enorme que no podemos determinar. Luego acá, sustituyo el infinito en la x, infinito más 10, pues sigue siendo infinito. No tengo ningún problema. Y también quiero ver estos otros ejemplos, son un poquito, digamos, más elaborados. A ver, ¿aquí qué pasa? Tengo el límite, la función es x cúbica más x quinta. Puedo separarlo en dos límites o juntarlas. Ah, no puedo hacer nada. Es la suma de dos diferentes. Pero aquí es como tener x por x por x, infinito por infinito por infinito. Pues es 3 veces, es infinito al cubo, sigue siendo infinito, más acaba de ser 5 veces, sigue siendo infinito. Aquí no tengo ningún problema. Luego acá, me fijo en el que tenía acá 3x.
Yo estoy multiplicando 2 por infinito, pero es menos por más. Entonces va a ser un menos infinito. Y este de acá, ¿qué creen que sea? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dará uno entre infinito? ¿Quién se anima? ¡Rápido! Es uno, profe. ¿Por qué? ¿Uno entre infinito? ¿Qué es un infinito? Es un número enorme. A ver, vamos acercándonos al infinito. Si yo divido 1 entre 10, ¿a qué es igual? A 0.1. Si yo divido 1 entre 10,000, es igual a 0.0001. Si yo divido 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un 1. O sea, entre mayor sea el denominador que divide a un 1, me voy acercando más a qué número? Al 0. Realmente no sería 0, pero tiende al 0. ¿Sí? Porque no lo podríamos determinar, pero sí podemos determinar que tiende a 0 el valor del límite. Ok, vamos a pasarnos a continuidad porque nos quedan 24 minutos. Y la continuidad la tenemos que ver forzosamente. Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c, decimos que f es continua en c si el límite de f de x cuando tiende a c es igual a f de c. F de c, ¿qué es? Es la evaluación. Y si existe es que está definido. Esa es la continuidad. A ver, en términos visuales la continuidad es esto. Para ahorita entender lo que sigue. Ya la puedo subir un poquito más. Aquí no se nota mucho. Aquí, si se fijan, la gráfica brinca. Acá, por ejemplo, el límite existe. ¿Por qué el límite existe? Si yo me acerco por este lado, si yo me acerco por la izquierda, entonces yo estoy diciendo que la X tiende por la izquierda. Bueno, sería C tiende por la izquierda. Déjenme quito este de acá. Y cuando lo hago por la derecha, digo que X tiende a C por la derecha. Aquí digo lo mismo, pero aquí dice, el límite existe. ¿Por qué? Para que el límite exista, los límites laterales deben de ser iguales. Aquí no son iguales. Aquí sí son iguales, pero entonces no hay continuidad porque f de x es diferente de f de c. O sea, el límite de f de x cuando tiende a c es diferente de f de c. Y aquí hay continuidad, ¿por qué? Porque los límites laterales existen y son iguales, por tanto, existe el límite. Y la función está definida ahí. Entonces, nosotros para poder determinar si una función es continua o no,
tenemos que hacer lo siguiente. Se tienen que comprobar estas tres condiciones. Que f de c existe, es decir, c está en el dominio de f. Que el límite de x cuando tiende a c de f de x exista. Y que el límite de f de x cuando tiende a c sea igual a f de c. Entonces, si nos piden 5, 4, 5, 6, vamos a la página 7, vamos a hacer un ejemplo de eso. Página 7. Ahí así. Para poder mover este bien, para acá. Ahí así. Verifica si f de x, que es x2, x cuadrada menos 1, es continua en x2. Entonces nos decía, paso número 1. Yo debo de ver que esté definida la función. O sea, f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 1, es decir, 4 menos 1, es decir, 3. Luego, tengo que calcular el límite de la función. Número 2. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 1. ¿Y esto a qué es igual? A 2 al cuadrado menos 1 es igual a 3. Si recuerdan, estos dos es lo mismo por el teorema B o el teorema de sustitución. Y 3, o sea, es el mismo procedimiento. Aquí, como me dieron los mismos resultados, yo ya nada más afirmo lo siguiente. Digo, el límite cuando x tiende a 2 de f de x, perdón, de f de x es igual a f. Ah, no, 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 no. De f de 2 es igual a f de 2. Por tanto, yo puedo afirmar que la función es continua. Es continua en x igual a 2. Vamos a ver esto en GeoGebra. Déjenles comparto el GeoGebra. Ahí tengo ya dos funciones para trabajarlas rápidamente. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Tengo esas dos funciones, ¿sí? La función f de x, acá está por este lado, ambas funciones están definidas en trozos. La primera me dice que f de x es 2x más 1 cuando x es menor que 3. Y me dice que es 10 menos x en caso contrario. Entonces está aquí. ¿Qué pasa
Aquí es donde tendría el problema, donde está este punto, ¿no? En el 3. Se ve que los límites existen porque llegan al mismo lugar y van a ser iguales. Vamos a comprobar. Déjenme borrar esto. Y voy a comprobar. Primero, ahorita tengo f de x, f de 3. 3 es el punto que tengo aquí como con hacia donde lo voy a averiguar, si es continua en 3. Entonces, primero, la primera prueba era calcular f de 3. Calculo f de 3 y me dice que es 7. Fíjense, aquí dice c es igual a f de 3. Entonces, es 7. Está aquí. Ahora vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite. Límite, función, valor numérico. ¿Cuál es la función? Es f. ¿En qué valor lo quiero calcular? En el 3. Enter. Y me voy acá arriba, acá me puso el resultado. El límite de f cuando tiende a 3, ¿qué es? 7. Como la función y el límite son iguales, la función es continua. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en la otra función. Aquí donde está mi punto de interés. Mi punto de interés está en el 2. La función está definida en 3 trozos. Porque nos dice que es 4 cuando x es 2. Nos dice que es 4 menos x cuadrada cuando x es mayor que 2. Sin incluir el 2. Y es x cuadrada menos 4 en caso contrario. Ok. Pues primero vamos a ver el valor de g de 2. Pongo g de 2 es igual a 4. O sea, este punto de acá arriba, 2, 4. Ahora, ¿cuánto vale el límite? El límite de la función y el valor numérico, la función es g y el valor numérico es 2. Vamos a ver el resultado. Me dice que es un 0. El límite de g de 2 es un 0. Como la función y el límite no son iguales, o sea, f de 2 y el límite cuando tiende a 2 de f de g de x no es lo mismo, entonces no hay continuidad. Ahora vamos a verlo visualmente. Si yo voy moviendo este puntito, se va moviendo por los valores de la función, pero cuando llego exactamente al valor de 2, se sube hasta el 4, porque ahí hay un pequeño hueco. Entonces la función no es continua. Déjenme ver si tengo otro ejemplo en GeoGebra de continuidad. A ver. Ya continuidad ya lo vi. A ver, este de límites laterales que me dice. Fíjense en esta. Es una función también en trozos, pero está acá. Por ejemplo, x menos 1. Aquí en menos 1.
Fíjense cómo el límite por la izquierda se va acercando y llega hasta, el límite por la izquierda es -2. El límite por la derecha se va acercando, llega y me dice que no existe. Dice es 1. Entonces, por tanto, no existe el límite, porque los límites laterales son diferentes. En cambio acá, en x2, en x igual a 2, me acerco por la izquierda, me voy acercando, y vale 4. Por la derecha me voy acercando, y llego y vale 4. Entonces el límite vale 4. ¿Sí? Esa es la definición del límite, de cuando existe un límite, porque los dos límites tienen que existir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Les va a quedar, con esto abarqué 2 de los 3 PDFs. Les queda para que ustedes vean, que vean estos 2 también, porque ahí hay más cositas, hay otros ejemplos, pero que vean también el de aplicación de los límites. No viene nada en la actividad sobre aplicación de límites, pero sí les pide que usen GeoGebra en un par de ejercicios. Si en otros ustedes consideran que es necesario, ya saben, meten las imágenes. Y acuérdense de entregar en PDF los archivos para que sea más fácil retroalimentarles. Bueno, en este momento voy a dejar de grabar, vamos a dar por terminada la clase, ahorita, aunque haya una duda para poder tomar lista, si no, no me deja. Detengo la grabación.